Hace algunas semanas les preguntaba en la pestaña comunidad si les gustaría un video en donde se explican los ciclos básicos de programación, así como el cómo razonarlos, identificarlos y consejos para programar. El 100% de las personas que respondieron a esta encuesta me dijeron que sí, y esto es lo que nos reúne en el video del día de hoy. En este video voy a explicarles algunos conceptos básicos de programación que utilizo para generar mis códigos. Aclaración: yo no soy programador profesional, yo soy ingeniero químico, pero sé programar. Entonces el enfoque que tiene este video es darles las herramientas básicas para que ustedes puedan desarrollar sus propios códigos y puedan usarlos en aplicaciones de ingeniería. En la programación tenemos tres tipos de estructuras básicas. La primera es la estructura secuencial, en la cual realizamos una acción después de la otra. La segunda es la de selección o condicional, en la cual realizamos una acción u otra dependiendo de un criterio. Y la tercera es la iteración, en la cual vamos a estar repitiendo una serie de acciones hasta que se cumpla una determinada condición. Estos principios siempre se utilizan en todos los lenguajes de programación, algunos de una manera más compleja que otra. Aquí la verdadera pregunta es: ¿cuándo vamos a utilizar cada uno de estos? ¿Cómo podemos identificar si algo es secuencial, si algo es de condiciones o algo es iterativo? Utilizamos la programación secuencial cuando nosotros queremos que nuestro programa realice una serie de acciones en un orden determinado, es decir, cuando queremos que realice una serie de actividades una después de la otra. Una analogía de esto es como cuando tú tienes un recetario, un manual, un instructivo y tú tienes que realizar las acciones paso a paso para que tú puedas lograr los objetivos que tú deseas. La estructura de selección o condicional me habla de que voy a tomar una decisión basándome en el valor de una variable. Y en esta estructura, nuestra variable puede tomar uno de dos valores posibles, por lo cual decimos que nuestra variable es booleana. Algunos ejemplos de estos serían pasa o no pasa, cumple o no cumple, bueno o malo. Y en base al valor va a realizar una determinada acción. Entonces en la práctica, cuando ustedes tengan que clasificar, tomar decisiones, checar algún criterio, tengan por seguro que estamos hablando de una selección o condicional. Finalmente tenemos la estructura de iteración, a la cual también podemos llamar como de ciclo o de bucle. Esta estructura me habla de que yo tengo que repetir un conjunto de acciones una y otra vez, las cuales van a hacer que el valor inicial de mi variable vaya a cambiar. Entonces cambia el valor de la variable, checa un determinado criterio y si se cumple va a terminar el ciclo. De lo contrario, va a regresar a la parte inicial del ciclo, vuelve a repetir las acciones, vuelve a hacer la actualización del valor de la variable y después vuelve a checar el criterio que yo le haya definido. Y va a repetir esto una y otra vez, infinitas veces, hasta que se cumpla la condición. Muy bien, esa es la parte de la teoría. Ahora la pregunta es: ¿cómo puedo aplicarlo? ¿Cómo puedo llevar esto a la programación que yo esté haciendo, por ejemplo, en Python, en Visual o cualquier otro programa que tú manejes? En lo personal, cuando yo estoy haciendo un nuevo código, trato de ver cómo puedo aplicar cada una de las estructuras y me hago muchas preguntas. Por ejemplo, si yo quiero hacer el cálculo de alguna fórmula, pues me conviene la programación secuencial, porque en este caso es darle una variable de entrada que haga el cálculo y que imprima la variable de salida, secuencial. Si quiero tomar una decisión, pues a mí me conviene utilizar la programación condicionada. Y finalmente, si yo tengo que estar repitiendo un procedimiento muchas veces, tal como lo hago en algunos de mis videos de métodos numéricos, en donde tengo que estar haciendo cálculos y luego actualizar la variable del error, pues entonces utilizo una programación cíclica. Veamos ahora ejemplos de los tres tipos de programación. En su pantalla están viendo el ejemplo de la programación secuencial, el cual consiste en preparar un sándwich. Entonces cualquier cosa que sea una serie de instrucciones, un paso a paso o una acción después de otra, es programación secuencial. Ahora veamos los otros dos tipos de programaciones con dos clips de películas. Si tomas la píldora azul, termina la historia. Despiertas en tu cama y crees lo que tú quieras creer. Con la roja te quedas en el país de las maravillas. Y te mostraré a dónde llega el agujero del conejo. Dormammu, he venido para negociar. No puedes hacer esto por siempre. En realidad sí.
Así son las cosas ahora. Tú conmigo, atrapados en este momento, en la eternidad. Algunos puntos adicionales a esto es que podemos tener condiciones anidadas, es decir, que es un ciclo if adentro de otro. Y alternativamente tenemos la programación utilizando switch y case, que es muy similar a las condiciones anidadas, pero que nos permite organizar por bloques de códigos de tal forma que se ejecutan cuando se cumple cierta condición o caso. Y los ciclos iterativos pueden dividirse en dos tipos, los famosos ciclo for y ciclo while. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos dos ciclos? En el ciclo for nosotros ya sabemos cuántas iteraciones va a ser porque tenemos un número fijo de elementos. Entonces va a realizar una acción, pasa al siguiente elemento y va a repetir las instrucciones hasta que llegue el último elemento. En el ciclo while nosotros no sabemos cuántas iteraciones va a ser. Entonces por lo general nosotros tenemos que iniciar con una variable que por lo general es un contador o es una variable de control. Y esa variable se va a estar actualizando cada vez que dé el ciclo una vuelta. Entonces va a llegar un punto en el que se cumple la condición y cuando se cumple va a terminar el ciclo. Muy bien, vamos a recrear la escena de Doctor Strange contra Dormammu en la Dimensión Oscura para aplicar lo que acabamos de ver. Como les decía hace un momento, aquí es un ciclo iterativo. ¿Por qué? Porque Strange hace un bucle temporal y lo va a romper hasta que Dormammu le diga sí, voy a negociar contigo. Entonces, para hacerlo más interesante, voy a combinarle las condicionales para que podamos ver ese dinamismo. Es decir, cuando llega y se presenta, le dice vengo a negociar, y le dice no, tu mundo ahora es mío, reinicia el ciclo, es la primera vuelta, entonces le dice que eso es un truco, que qué está pasando, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la utilidad que van a tener esas condiciones. Entonces aquí es cuando llega, aquí es cuando hace el primer reinicio, aquí es el segundo, aquí es el tercero y a partir del tercero yo estoy cambiando un poco el programa para que eso se vuelva un poco de juego. Entonces aquí cambio la variable de Dormammu para que sea una entrada de datos y aquí lo que va a hacer es que si dice que sí, pues va a decirle retira tus fuerzas malignas del mundo, no regreses jamás y romperá el ciclo. Y si no, pues entonces va a continuar. Ahora, claro, aquí estoy agregándole un poco más de condiciones, una condición anidada en el caso de que le diga sí y luego no. Entonces, aquí se reinicia y vuelve aquí a la condición. Para darle una salida a este ciclo, yo estoy agregando estos escenarios. Una condicional que la i sea mayor a 3 y menor a 15. Entonces aquí sería la escena donde le dice Dormammu, 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 etc. Y esta última sería cuando le dice ya basta, libérame, rompe el ciclo. No he venido a negociar. Bueno, si yo no le pusiera esta salida y yo no le pusiera menor a 15, el programa sería infinito. ¿Y cuándo terminaría? Cuando aquí yo le diga en esta entrada de datos sí. Entonces le dice que sí, le preguntaría retira tus fuerzas de mi mundo, entonces ya tendría que decirle otra vez que sí y ya termina diciéndole que el Doctor Strange vence a Dormammu. Entonces vamos a darle play a este programa para que vean de qué se trata. Entonces voy a hacer esto un poco más grande. Aquí está. Y vamos a darle play. Entonces aquí en la consola pues nos va a decir la historia como va empezando y nos va a estar imprimiendo también el contador para que vean cómo se comporta en cada vuelta. Ahora es muy importante que en un ciclo while siempre actualicen el contador. Recuerden que siempre tienen que checar esa condición para que el programa pueda decir me quedo ciclado o me salgo del ciclo. Entonces aquí llega la tercera vuelta, he venido a negociar, yo le voy a decir que no, otra vez no, y no, y no, y no, y no. Así hasta que llegamos al 15. Entonces en la 15 va a decir ya basta, libérame, no, y aquí es en donde termina el programa. Pero insisto, si yo no le programara estas condiciones de que si la i es mayor o igual a 15 y si yo no le programara esto, el programa se hace infinito y entonces estarían viendo esto una infinidad de veces hasta que yo le ponga sí. Entonces recuerden, en un ciclo while siempre tienen que actualizar la variable. En este segundo ejemplo vamos a ver la diferencia de un ciclo for con un ciclo while. A diferencia del while, el for ya sabe cuántos valores va a trabajar.
Entonces en este código lo que voy a hacer es calcular la regresión lineal o bien el método de mínimos cuadrados, y eso lo voy a hacer a partir de una serie de valores de X y una serie de valores de Y. Y ojo, yo ya sé cuántos son, y si aplicamos las fórmulas del método de mínimos cuadrados, pues sabemos que hay sumatoria de X, sumatoria de Y, sumatoria de X cuadrada y sumatoria de X por Y. Entonces el ciclo for en este caso se estaría aplicando para hacer la sumatoria, es decir, que yo primero voy a iniciar la variable fuera del ciclo, y conforme pase cada iteración del for, yo le voy a ir sumando el valor inicial más el valor que yo tenga en un determinado elemento del vector para X o Y. Entonces, conforme da la vuelta, checa el valor, le agrega el siguiente, da la vuelta otra vez. Entonces, toma el valor anterior, le suma el nuevo y da la vuelta. Entonces, un ciclo for es muy útil cuando quieren calcular sumas. Y recuerden, y esto es un principio básico de programación, cuando ustedes quieran hacer una suma, inicien la variable afuera y adentro hagan el ciclo. Adicional a esto, este programa lo que hace además es que genera otro ciclo for que me almacena los valores de la Y menos la Y pronosticada por el modelo y la Y menos el valor de Y promedio, para de esa manera yo poder calcular lo que es la R cuadrada y finalmente puedo decir cuál es el ajuste de este modelo. Entonces cuando yo le doy play, el ciclo for lo que hace es que me calcula las sumas. Entonces aquí, bueno, me genera la gráfica, pero aquí me genera lo que es la suma de X, de Y, XY y X cuadrada. El primer consejo que les puedo dar para programar mejor es que tengan un sistema de organización. Esto quiere decir que todos los archivos que generen, ya sean de Excel, de Python, de MATLAB, de Java, de lo que ustedes quieran, guárdenlos en una sola carpeta que ustedes sepan. Por ejemplo, yo que doy clase de métodos numéricos, todos los programas que he hecho los guardo en un solo lugar, y entonces ya cuando quiero consultar alguno o quiero actualizar algún código, pues consulto esta carpeta, vengo y busco el programa que quiero revisar. El segundo consejo que les puedo dar es que comenten su código. ¿Por qué? Dos razones. Número uno es para que tengan una mejor administración y control de lo que hagan. Y número dos es que si en el futuro ustedes desean consultar cómo hicieron el programa o desean consultar alguna parte del código, los comentarios que hagan los van a orientar mejor. Por ejemplo, este es el programa del pivoteo parcial de Gauss-Jordan. Entonces aquí yo estoy identificando que aquí estoy definiendo las matrices, aquí estoy haciendo el llenado, esta parte es para eliminar hacia adelante. Entonces es muy importante que ustedes hagan comentarios para que se orienten mejor. El consejo número 3 es que aprendan otros lenguajes de programación. ¿Cuáles? Bueno, pues eso depende de sus objetivos. La idea es que siempre se van a aplicar los mismos principios básicos, solamente que se escriben diferente. Entonces vamos a hacer una comparativa muy rápida de lo que es el Python y lo que es el Java, y vamos a ver cómo se escriben algunos de los ciclos que acabamos de ver en este video, el while, el for, la condicional, y podrán darse cuenta que la estructura de cómo se escriben pues es muy parecida entre sí. El consejo número 4 es utilizar funciones definidas por usuario para que no sean fórmulas muy complejas en los ciclos. Bueno, este está muy directo, pero una breve explicación es que adentro de los ciclos for, while, if, el que ustedes quieran, no pongan fórmulas muy complejas adentro de los ciclos porque se van a complicar la vida. Entonces hagan funciones externas y cuando llegue el ciclo hagan que el programa llame a las funciones y que haga el cálculo que tenga que hacer. El consejo número 5 es que entiendan la teoría y o conceptos que vayan a programar, sea de química, sea de métodos numéricos, sea de ingeniería en general. Entiendan primero la teoría y luego lo pasan al programa. El consejo número 6 es que revisen las fórmulas y la calidad de los datos que alimentan a su programa. Si alimentan datos basura, pues el programa les va a dar un resultado basura que no les va a poder servir. Y el consejo número 7 es que hagan apuntes, tengan un control de cambio, practiquen mucho y tengan paciencia al programar. Muy bien, hasta aquí el video del día de hoy. Si el video fue de tu agrado, no olvides suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho para seguir creciendo en esta plataforma. Subo contenido relacionado a ingeniería que va del cálculo, probabilidad y estadística, métodos numéricos, programación, entre muchas otras más. Déjame en la caja de comentarios qué te pareció este formato de video, déjame tu opinión, qué opinas, qué piensas. Y claro, por referente a las películas, pues déjame en los comentarios si eliges pastilla azul o pastilla roja. Y pues nada más, pues nos vemos en el siguiente video.